Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse. Buenos días a todos, bienvenidos a esta conferencia de prensa. Gracias a los intérpretes, amablemente el presentador. Y tenemos aquí dos observadores del grupo GUE de las elecciones en Bolivia. Y le doy la palabra directamente al señor Javier Couso. No, buenos días. Bueno, vamos a contaros un poco el motivo y lo que hicimos en Bolivia en las últimas elecciones. Nos desplazamos a Bolivia por invitación de las autoridades electorales bolivianas con el objetivo de observar las elecciones generales y parlamentarias bolivianas del 12 de octubre de 2014. La delegación del GUE-NGL estuvo formada por Sofía Sacorafa y por Javier Couso, que soy el que habla. Nos concentramos sobre todo en el ejercicio del derecho ciudadano del sufragio universal. Durante la estancia, la misión de acompañamiento electoral del GUE-NGL tomó nota de comentarios y observaciones y preocupaciones sobre la idoneidad de las capacidades en las elecciones por parte de las distintas fuerzas. También sobre la precisión del padrón electoral hubo quejas de supuestas presiones, pero la misión no percibió que esas observaciones fueran ciertas, al no encontrar ninguna prueba que las sustentara. Más bien al contrario, comprobamos la pluralidad de la propaganda electoral en las calles, valoramos además positivamente el buen hacer y la alta capacidad de la autoridad electoral. Nosotros somos de la opinión de que el padrón electoral es una muy buena herramienta. Destacamos la complejidad y la fiabilidad que le da su carácter biométrico, que permite identificar con total precisión a todos los electores en las mesas. Además, comprobamos que esas papeletas que vienen estaban firmadas por 3 personas con las huellas dactilares, o sea que la custodia también de las papeletas nos da una fiabilidad absoluta. Nuestra apreciación en general fue que las elecciones celebradas el 12 de octubre cumplieron con todos los estándares y acuerdos internacionales de unas elecciones justas y transparentes. Comprobamos in situ que la jornada electoral se desarrolló con absoluta normalidad en los diferentes colegios electorales visitados, que además luego Sofía podrá contar pormenorizadamente lo que hicimos allí. Normalidad que además fue ratificada por todos los apoderados de partidos oficiales y opositores. O sea que hubo un común acuerdo de todos los actores en que se estaba desarrollando con una absoluta normalidad. Comprobamos que existía el voto secreto, que había un lugar para que el elector o la electora se metiera y pudiera realizar el voto secreto, pero además el voto asistido a las personas que no podían realizarlo por sí mismas, o la disponibilidad de la plantilla de la papeleta en braille para los ciegos. Eso lo comprobamos esta misión y damos fe de ello porque lo vimos en colegios electorales aleatorios. El ambiente general que reinó durante toda la jornada electoral fue de absoluta tranquilidad, convivencia cívica y normalidad ciudadana. Voy a hablar de los aspectos positivos y negativos. Los aspectos positivos: altos índices de participación femenina, tanto en la candidatura como en la participación en el voto de las elecciones, es decir, tanto electores como en candidatas. Nos parece importante señalar que la legislación electoral da especial protección a las mujeres, en la Ley 243 contra el acoso y violencia hacia las mujeres, que impide que cualquier candidato que haya estado en algún proceso por violencia machista no puede participar en las elecciones. Y también nos gustó mucho la protección que se le da esencial a los pueblos indígenas con unas circunscripciones especiales. Es decir, es una legislación electoral que entiende el carácter plurinacional del Estado boliviano. Destacamos además el uso de los medios informáticos. Bolivia tiene unas situaciones geográficas especiales y nosotros hemos visto cómo en estos medios informáticos se puede incluso conseguir la información georreferencial sobre la ubicación de los recintos electorales, algo que ayuda muchísimo a la gente a poder llegar allí. Hablaba antes de la satisfacción por la facilitación del voto a personas con necesidades especiales, con voto asistido, con acompañante o sin acompañante, pero siempre con testigos que se sacan de la propia fila. Fuimos testigos de la presencia de materiales informativos en diferentes lenguas indígenas, otra vez el carácter plurinacional y diverso de este Estado,
vimos con mucha satisfacción la implementación de un programa joven para incitar y acompañar en la información al voto joven y la mayor transparencia que hemos visto, y hemos calificado así a Bolivia como si fuera una urna. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo Electoral invitó a diversas y amplias misiones. La nuestra, por supuesto, pero también misión de la ONU, de la UNASUR, del Mercosur, del Parlacén, asociaciones de derechos humanos, de la OEA. O sea, había absoluta diversidad. Nadie puede decir que estas elecciones no fueran escrutadas. Otra parte importante que nos parece es manifestar la independencia del Tribunal Supremo Electoral, que, a diferencia de lo que pasa en Europa, es un poder independiente del Estado, con lo cual garantiza, como dice su enunciado, la independencia. Los aspectos negativos. Detectamos panfletos con propaganda electoral habían sido lanzados fuera de los colegios electorales. La ubicación de algunas mesas planteó problemas de accesibilidad. Visitamos un centro penitenciario y vimos dificultades para que las reclusas pudieran votar al ser cambiadas de cárcel. En eso le hemos hecho una indicación al Tribunal Supremo Electoral para que se coordine con las autoridades penitenciarias, porque no se puede hacer una doble condena sobre una persona reclusa. Tiene que estar en la cárcel, lo determinará el juez, pero no se le puede quitar el derecho al voto. Hubo también carencia en los colegios de apoyo computarizado, o sea, de ordenadores, para que el votante, en caso de duda, pudiera encontrar el centro de la votación que le correspondía. En cualquier caso, consideramos que se trata de problemas menores de organización que no comprometen en ningún caso el resultado final de la elección. Destacamos, además, la libertad y la pluralidad informativa de la que fuimos testigos. Visitamos y fuimos invitados a televisiones, medios escritos de diferentes tendencias y pudimos observar, tanto en el hotel como en los centros electorales, la diversidad de opiniones de los medios de comunicación. Nos gustó, consideramos además que el procedimiento asumido para aceptar o rechazar las impugnaciones de las candidaturas responde a estándares y acuerdos internacionales. Y destacamos también la buena disposición de la autoridad electoral para subsanar las dificultades que se fueron presentando en ciertas circunscripciones. Para finalizar, valoramos el elevado grado de madurez democrática de la sociedad boliviana. Yo aquí me paro y doy la palabra a Sofía Sakorafa y luego, por si queréis preguntar cualquier cosa. Sofía. Λοιπόν, να σας καλημερίσω, να ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Buenos días y muchas gracias por estar aquí. En gran medida voy a repetir lo que ya ha dicho Javier. Pero es que son cosas que hay que repetir. De todas maneras, todo esto va a estar recogido en nuestro informe. Yo voy a hablar sobre todo sobre el procedimiento. Yo voy a contarles lo que a mí me parece está ocurriendo en Bolivia. Llegamos ahí el 9 de octubre. Hay una autoridad independiente electoral respetada por todas las partes, por el gobierno, por la oposición, por los votantes. Si uno no vota, hay una serie de sanciones. Por primera vez ha habido características biométricas que incluían fotos y también se incluía la situación familiar del votante, del elector. Había plena disponibilidad de material electoral, verdad que las papeletas estaban escritas en varios idiomas porque hay un carácter plurinacional, multiétnico. Tuvimos la autorización de una autoridad independiente. Hemos podido también conocer a candidatos de todos los partidos, algunos candidatos para el Senado, para el Parlamento, para presidente, para vicepresidente. Y hemos tomado buena nota de sus intervenciones, de sus comentarios.
Sobre todo hemos tomado buena nota de los comentarios positivos sobre la autoridad electoral. También oímos algo sobre el voto de los funcionarios. También se nos habló del gobierno y de su actuación durante el periodo electoral. El domingo, desde las 7 hasta las 13, visitamos algunos, el Colegio Electoral de Arapujo, el Castillo y otros. Ahí conocimos a la Comisión Electoral de 75 colegios electorales, desde las 3 de la tarde a las 6. Estuvimos en el Colegio de La Paz y ahí vimos cómo se cerraban los colegios electorales y también vimos cómo se contaban los votos en muchos colegios electorales. Los miembros de nuestra elección tuvieron completa libertad. Pudimos hablar con muchísimos electores, pudimos hablar con muchas personas que estaban en las mesas electorales de esos colegios. Y también pudimos hablar con muchos representantes de los partidos políticos. En ningún lugar vimos que hubiera quejas serias sobre el procedimiento. Aquellos que no sabían bien dónde tenían que votar, los que no encontraron su nombre en el padrón, recibieron ayuda. También tuvimos el caso de algunos electores que no podían leer y recibieron también asistencia. También había medidas para aquellos que no se podían desplazar a los colegios electorales por motivos de salud, por ejemplo. También se estaba utilizando, había unas papeletas especiales para las personas con problemas de visión en braille. Y también había un sistema para registrar las quejas que tuvieran lugar el día de las elecciones. Y esto llevó a que el día de las elecciones reinara una atmósfera pacífica. No se confirmaron ninguna de las preocupaciones que se nos habían manifestado con anterioridad. No hemos observado ninguna prueba en esta línea. Y también tenemos que subrayar que por primera vez los bolivianos que se encuentran fuera del país han podido votar y lo hicieron 160.000 entre ellos. Así que en nuestra opinión las elecciones del 12 de octubre cumplieron las normas internacionales, hubo calma y tranquilidad en todos los colegios electorales que visitamos y todos los partidos políticos lo confirmaron. Yo creo que en primer lugar hay que felicitar al pueblo boliviano por su participación y también por todo el trabajo realizado por los colegios electorales para garantizar que todo se lleve bien. Y también tenemos que felicitar a las autoridades independientes que han permitido que esto fuera así. Ahora me gustaría decir algunas cosas sobre la situación en Bolivia. Su nombre oficial incluye la referencia a una realidad multiétnica. Y esto se aplica de una forma sencilla pero completa. Se respeta los grupos étnicos, se respeta su religión, sus lenguas. Y también se garantiza su representación en las elecciones. Como ya les decía, las instrucciones para votar estaban disponibles no solo en español, sino también en otros idiomas. Bueno, hemos hecho una presentación breve de todos estos puntos, pero hay que profundizar algo más. Porque de luego se podría aprender mucho en Europa sobre cómo responder a las necesidades de las minorías étnicas, religiosas o de otro tipo. Y también me gustaría mencionar cómo los bolivianos perciben la democracia. Es algo,
exterior a nuestra cultura, y uno se da cuenta de que son conscientes de lo que han conseguido y lo defienden. Por ejemplo, la transparencia, el respeto a los procedimientos. Todo esto se cumple al pie de la letra. Y todos los bolivianos lo defienden este acervo. Y es algo que observamos en todos los colegios electorales que visitamos. Las urnas eran muy sencillas. Incluso podía uno tener la sensación de que no eran del todo seguras, pero la realidad demostró todo lo contrario. Porque es que ahí están presentes los representantes de los partidos, pero también podían estar presentes los electores, los ciudadanos. Todo esto, por supuesto, hay que tenerlo muy en cuenta. Y lo verán reflejado también en nuestro informe. Evo Morales ha sido reelegido por tercera vez consecutiva. Y esto refleja su personalidad, pero también refleja la fuerza del pueblo boliviano y el deseo de defender lo que han alcanzado hasta el momento. Muchísimas gracias y disculpen si me interrumpí demasiado tiempo. Muchísimas gracias a Sofía Sakorafa, que va a ser elegida dentro de poco presidenta de la Delegación de América Central. Y también quería decir que Javier Gosso es vicepresidente de Asuntos Exteriores. ¿Hay preguntas por parte de los periodistas en la sala? Bueno, he pasado un papel con la pregunta, pero la pregunta se refiere a si certifican ustedes que las elecciones han cumplido con todos los requisitos de transparencia, libertad de voto, pluralidad, etcétera, y que por lo tanto se puede garantizar que son unas elecciones plenamente democráticas, y cómo valoran ustedes o cuál creen ustedes que es la importancia del papel de Evo Morales en este proceso electoral, y si su liderazgo carismático, etcétera, puede inducir alguna sombra de sospecha en relación con el resultado de las elecciones mismas. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hemos señalado tanto en el informe como en las intervenciones que para nosotros no cabe ninguna duda de la transparencia de estas elecciones, y en ello coincidimos con todas las misiones. Prácticamente, por lo menos en los informes preliminares, no hemos leído todos al finalizar, pero por lo manifestado, además a las 8 de la tarde, cuando la mayoría de las misiones y delegaciones se dirigieron a los medios de comunicación, coincidían prácticamente con lo mismo. Y nosotros ahora, nuestro informe final es así, constatamos la pluralidad de la información. En cuanto a lo que dices de la fortaleza, nosotros no creo que debamos entrar a valorar lo que representa Evo Morales o no. Lo que sí, yo estoy muy harto, en el sentido de que se trata a veces de acusar de la postulación que hacen para 1, 2 o 3 elecciones, cuando en mi país no hay ninguna cortapisa a que las personas se postulen una y otra elección mientras la gente les vota. Entonces, ¿por qué se aplica ese rasero a Evo Morales o a los países del sur y no se aplica en los países europeos? Cuando se habla de Felipe González en mi país, que gobernó 3 legislaturas, jamás se le acusa de haber participado en una elección indefinida. No sé si me explico. Entonces, yo por lo menos, personalmente, quiero denunciar absolutamente eso. No es reelección indefinida. La reelección la deciden los votantes y las votantes. Por lo tanto, en ese sentido, decir que no me meto en la figura de Evo, del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, pero sí quiero denunciar ese sesgo neocolonialista sobre los países del sur y además los países díscolos con las políticas de Occidente. Sofía. Vamos a... Okay. No. Una pregunta más. Μόνο δύο λόγια. Για μένα το ερώτημα μάλλον... Unas palabras solo. Su pregunta es ¿por qué se ha vuelto a elegir
La pregunta es si se le ha elegido de forma legítima. Yo pienso que la segunda parte no procede. Su porcentaje ha sido muy amplio y los bolivianos lo han elegido. O sea, no. Sí, usted, una pregunta. Por un lado es cierto que en los países del entorno de la Unión Europea también los pueblos tienen la posibilidad de elegir tantas veces como quieran a sus dirigentes. Sin embargo, hay quien pudiera pensar que las instituciones de los países europeos son más fuertes para aguantar la posibilidad de que un gobernante esté muchos años. ¿Cree usted que Bolivia está preparada institucionalmente para tener un presidente durante mucho tiempo sin caer en el personalismo? Bueno, nosotros hemos observado una completa democracia y una democracia avanzada. Entonces, el papel de una persona u otra delante del gobierno lo tienen que decidir sus electores. No sé por qué razón, por nacer en un lado o en el otro, pues puedes tener menos posibilidades de hacerlo. O todos o ninguno, como decía alguna canción. Entonces, por eso he acusado ese sesgo neocolonial. O sea, yo creo que precisamente lo que nosotros queríamos también defender y comprobar pues es esa fortaleza de las instituciones democráticas bolivianas, y lo hemos comprobado sin ningún tipo de problema. Además, el Tribunal Supremo Electoral ha invitado a instituciones de todo tipo, nos ha dado la oportunidad de ir a donde nos diera la gana, de variar los itinerarios, de preguntar. Yo he preguntado a policías de fuerzas especiales, a policías normales, a militares, a ciudadanos. O sea, en todos los sentidos pues hemos visto que se le da protagonismo y nivel de participación a los estándares que estamos acostumbrados en Europa, o incluso mejor, como decía Sofía, en la integración de las minorías, que allí no son minorías. Eran minorías antes, pero ahora ya son lo que tienen que ser dentro del reparto del Estado Plurinacional de Bolivia. Sofía? Ναι, θα μου επιτρέψετε να πω τούτο, ότι ευτυχώς εκεί... A mí me gustaría decir lo siguiente. Es importante que los indígenas puedan elegir también. ¿Quién está dando lecciones de democracia? ¿Europa? Le voy a decir algo como ciudadana griega. A nosotros nos amenazaron a nuestro pueblo. Los intereses financieros amenazaron al pueblo griego diciéndole que si no votaban a quien tenían que votar, bueno, iban a ser castigados. En Francia, bueno, cayó un gobierno de un día para otro. ¿Somos nosotros los que podemos hablar de democracia? Cuando lo que hacemos es quitar primeros ministros elegidos y ponemos ahí banqueros, ¿nosotros podemos dar lecciones de democracia? Bien, pues si no hay más preguntas, vamos a poner término a la ronda esta mañana, y muchas gracias a los que nos siguen por web streaming, gracias a los intérpretes.